estaba yo huyendo, hermanos, ¿verdad? Despavorido. ¿Cuántos estamos dispuestos para escuchar la palabra de Dios, hermanos? Amén. La palabra que ha estado sonando durante estas semanas, durante estos días que hemos estado hablando de la palabra de Dios, es avivamiento. Amén. ¿Y cuántos estamos entendiendo lo que es el avivamiento para nuestra vida? El avivamiento para mi familia, el avivamiento para mi iglesia. ¿Y por qué no el avivamiento para mi nación, para mi ciudad, verdad? Yo creo que el avivamiento no solamente es un toque emocional, ya lo hemos entendido, ¿verdad? No es un evento que podamos poner en el calendario. Próxima semana, un culto de avivamiento, ¿verdad? Y ya venimos todos a ser avivados. El avivamiento, lo que podemos entender, hermanos, que es una transformación completa. Es una transformación integral en mi espíritu, alma y cuerpo. Es una transformación que Dios empieza a hacer a ti como un proceso. Amén. De tal manera que llega el momento en que cada uno de nosotros, no es como que hoy me levanté con ganas de leer la Biblia, con ganas de decirle a mi esposa cuánto la amo, a mis hijos y llegar a mi trabajo. Es un proceso que Dios va haciendo en nosotros, en tu corazón, en tu casa, en tu iglesia, en tu ciudad. Dios puede hacer un avivamiento, realizar un avivamiento. Y hemos entendido que el avivamiento literalmente quiere decir traer a la vida. Repitan conmigo: traer a la vida. ¿Puede Dios traerle a la vida a un hombre que ya no tiene ganas de vivir? Sí. ¿Puede el Señor traer a la vida a una familia que ya no sabemos ni cómo arreglarle la situación? Sí. Yo he sabido de situaciones familiares donde digo, ¿cómo va a ser posible ayudar a esta familia? Si le ayudamos con este lado de los hijos, no es posible, por ahí que hay una situación. Si le ayudamos por el lado de los padres, hay otra situación imposible. Y hemos platicado con los hermanos y simplemente nos agarramos así los hombros y decimos qué irá a pasar. Solamente Dios puede hacerlo. Amén. Entonces, el avivamiento literalmente significa traer a la vida. El Señor le decía a una iglesia: sé que vives, pero estás muerto. Hay personas que viven, pero están muertas. Necesitan un avivamiento. Una circunstancia, una situación, una separación los llevó a una tumba en vida. ¿Cuántos de nosotros hemos oído a las personas que dicen: yo nomás como por comer, vivo por vivir? Pero necesita la iglesia solicitarle a ese buen Dios un avivamiento, ese avivamiento que transforme. En esta ocasión vamos a utilizar esta definición. El avivamiento es lo que ocurre cuando el pueblo de Dios, individual o en grupo, es restaurado para tener una correcta relación con Dios. Tú y yo tenemos una relación con Dios, sí, pero no sé si es la correcta. Y el avivamiento llega cuando un grupo de personas o una persona o una familia es restaurada por Dios para tener una relación correcta con Dios. ¿Ven? La pregunta para esta mañana es: ¿tu relación con Dios es correcta? ¿O solamente vamos a Dios para que Él nos dé, para que Él me llene, para que Él me bendiga, para que Él me guarde? Pues una relación de la cual Dios ha querido que tengamos con Él. El Dios que desplegó su poder en esos grandes avivamientos del pasado, de las cuales hemos oído, no es menos capaz de avivar esta congregación. No es menos capaz de darme vida, y vida en abundancia, como dice la Biblia.
¿Cuántos quieren tener esa vida y vida en abundancia? Porque decía la palabra del Señor: sé que vives, pero sé que estás muerto. Eso se lo dijo a un grupo de personas. Alabas, levantas tus manos, danzas de repente, pero estás muerto. Necesitamos un avivamiento. ¿Ven? Y eso estamos buscando. Un avivamiento en la iglesia del Calvario. Un avivamiento personal, un avivamiento como familia. Dios no va a visitar a nuestra congregación si no te visita a ti primero, si no visita a mi familia en casa. Entonces, eso va a provocar que nuestras reuniones sean unas reuniones de avivamiento. Pero primero estamos nosotros. Haced para vosotros barbecho, decía nuestro hermano, porque lo dice la palabra en Oseas. Haced para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. No cuando tengamos tiempo, sino vivir en comunión correcta con Dios. Amén. Una relación correcta con Dios nos traerá el avivamiento. Vayamos a Dios bajo sus condiciones, con un corazón humilde. Es lo que hemos estado viendo en esta semana. El día de hoy, mis hermanos, vamos a ver el tema de la honestidad dentro del proceso del avivamiento. Me atrevo a decir que la honestidad es el punto esencial para el avivamiento. La honestidad. ¿A cuántos les gusta que sean honestos con uno? Todos nos gusta que mi esposa sea honesta, que mis hijos sean honestos. A mí me gusta que mi pastor sea honesto conmigo. La pregunta también para hoy es: ¿y yo? ¿En qué grado de honestidad estoy? Y eso es lo que vamos a ver en la palabra del Señor. Voy a invitarle, así como están, tengamos en mente la palabra avivamiento, tengamos en mente que Dios quiere tener una relación correcta con nosotros. Pero en esta tarde, en esta mañana, tengamos en mente esta palabra honestidad en mi vida. Amén. Y así vamos a orar. Amado Padre, cuánto te agradecemos, Dios, por darnos la salvación, por darnos tu palabra, Señor. Y en esta tarde, Padre, pedimos que tu espíritu noble venga a escribir esta palabra en nuestro corazón. Señor, queremos entrar en este proceso de honestidad contigo, Señor, y con los que nos rodean. Ayúdanos, Señor, a que cada día pueda haber en nosotros un grado más de honestidad. Señor, yo confieso que no he sido honesto. No he sido honesto contigo, no he sido honesto con los que me rodean. Por eso, Señor, en esta mañana yo vengo implorando que tu Espíritu Santo venga a hacer un trabajo en mi vida. Dile al Espíritu Santo: tienes el derecho, Espíritu, de hacer la obra en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos una cita bíblica, hermanos. ¿Trajeron su Biblia? Amén, ¿verdad? Está en Proverbios 28:13. Esta cita bíblica es la cita base para esta plática. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho al Señor: Señor, prospérame, prospera mi camino, ¿verdad? Si salimos a un viaje, prospera mi camino, prospera lo que yo vaya a hacer. Los jóvenes van a la escuela, al colegio, y dicen: prospera mis estudios. Pero aquí vemos que el Señor prospera con condiciones, ¿verdad? Vamos a leer, ¿ya lo tienen todos, hermanos? Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta hallará misericordia. ¿Lo leemos juntos? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará
misericordia. Se nos ha dicho que debemos confesar nuestros pecados. Y hay lugares donde hay un confesionario y las personas vienen y confiesan su pecado ante una persona. Y según nuestra palabra que hemos leído, ¿eso será todo? Dice: el que confiesa y se aparta, ¿verdad? El que transgrede ya no debe transgredir. El que robaba ya no debe robar. Eso está diciendo la palabra. El que miente debe confesar ese pecado de la mentira, pero dejar la mentira. ¿Sí me voy a entender? Ese es el requisito. Porque él dice: el que encubre su pecado no va a prosperar. Nos conviene ser honestos. Nos conviene, hermanos, decirle al Señor lo que está pasando en nuestra vida y alejarnos de eso. Amén. Yo les quiero leer una historia de fe. Una historia de fe que nos va a ayudar. Y quiero que a través de esta historia vayamos caminando a través de esta plática y podamos entender acerca de la honestidad. ¿Les parece? Esta historia de fe dice que esto la escribió un hombre de Dios, un hombre de fe, un hombre como tú y yo, que hemos entendido la justicia perfecta de Cristo en nuestra vida. Amén. Y dice así, que en enero de 1995 mi esposa y yo estábamos en las últimas. Nuestro matrimonio se había desintegrado al punto que la reconciliación parecía imposible. Habíamos ido de consejero tras consejero, pero nada parecía ayudar. Mientras tanto, yo, un líder en la iglesia metropolitana en crecimiento, tenía una muy buena reputación en nuestra asociación de iglesias. Ya a menudo me llamaban para dar charlas. Por fuera era muy feliz y exitoso. Internamente estaba confundido. Mi esposa y yo estábamos emocionalmente divorciados y vivíamos cada uno por su lado en nuestra casa. Por 8 meses mi esposa no pudo ir a la iglesia porque el líder, o sea, su esposo, era un hipócrita. Muchas veces los domingos en la mañana nos gritábamos y estrellábamos las puertas. Me subía en el carro, manejaba hasta la iglesia y 5 minutos más tarde estaba yo realizando mi ministerio y fingía. Sabía que un hombre no tiene ministerio si no tiene un ministerio en su casa primero, pero rehusaba a aplicar esto a mi vida. Llegó el momento de tener una cruzada de avivamiento en nuestra iglesia. Sabía que tenía que llamar al equipo de avivamiento y explicarles lo que estaba pasando. Sugirieron que mi esposa y yo asistiéramos a una cruzada en otra ciudad. De este modo estaríamos obligados a concentrarnos en nuestro matrimonio y en nuestras necesidades personales. Así que viajamos a la conferencia, donde nos registramos en habitaciones de hotel por separado. Durante la primera sesión nos sentamos juntos y nos sentíamos muy infelices. Finalmente, ella dijo: hace 8 meses que no me siento al lado tuyo en la iglesia y no puedo hacerlo ahora. Así que se fue hasta el otro lado del auditorio. El lunes, cada uno se reunió con su líder de equipo. El líder no estaba impresionado con mis credenciales, no estaba impresionado con lo que yo era, no estaba impresionado con la iglesia donde yo iba. Así que él comenzó a hablarme. Entonces, de manera amorosa pero fuerte, me confrontó con la verdad. Así dice este hermano. No hablamos de mi esposa, hablamos de mí. Finalmente fui forzado a encarar la realidad que por tanto tiempo había yo negado. Fui retado a hacer una lista de las formas en que había herido el espíritu de mi esposa. Estaba abrumado. Sabía que la lista no estaba todavía completa, pero había iniciado el camino de la honestidad y con él el camino de la reconciliación y sanidad. En oración delante del Señor asumí mi responsabilidad de aquellas cosas que enumeré. Luego se las confesé a mi esposa.
De las múltiples formas que herí, en particular trajo una mucha convicción. Algunos de los hermanos sabían que ella había tenido luchas emocionales, tanto por mi silencio como por algunas cosas que dije. Induje a los hermanos a creer que ella era el problema y yo no, que yo era una víctima. Eso era una hipocresía en grado máximo, pues yo era el verdadero problema. Al confesar mis muchas faltas y buscar el perdón de mi esposa, Dios comenzó a ablandar su corazón. Descubrí que una esposa tiene una gran reserva de paciencia y comprensión si sabe que su esposo está dispuesto a asumir la responsabilidad de su parte y a ser honesto acerca de sus necesidades y luchas. Cuando llegamos a casa, fuimos directamente a recuperar nuestros anillos de boda y nos comprometimos a reconstruir nuestro matrimonio. Amén. Dijeran ahí en la televisión, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Este era un hombre de Dios. No es una historia ficticia, es lo que sucede hacia adentro de nuestra iglesia muchas veces. Usamos máscaras. Hoy tenemos la máscara de domingo, ¿verdad? Y venimos a la iglesia. Y 5 minutos antes azotamos puertas, gritamos, porque queremos llegar. Y esto nos pasa. No es algo que nos tengamos que asustar, es algo que nos ha pasado a los que hemos servido al Señor. Muchas veces podemos sentir que el hermano tiene una gran bendición, pero no sabemos lo que pasó atrás de esa situación. ¿Por qué es tan difícil, hermano, ser transparentes acerca de nuestras necesidades y fallas con aquellos a quien nosotros amamos? ¿Por qué se nos hace tan difícil? ¿No se han preguntado? ¿Por qué se me hace tan difícil ser transparente con mi esposa, con mis hijos? O un hijo podrá decir: ¿por qué se me hace tan difícil ser transparente con mis padres? El Salmo 15, versículo 1 y 2 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El versículo 2 lo responde y dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Eso es honestidad. Si tú me dijeras ¿qué es honestidad? Es hablar la verdad en tu corazón. ¿Quién habitará en el lugar santo de Dios? El que habla integridad en su corazón. El honesto, pues. ¿Cuántos queremos habitar en la santidad de Dios? El Salmo 24 también nos da a entender esto. 24, 3 al 5. ¿Quién subirá al monte de Jehová?, decía el salmista, ¿y quién estará en su lugar santo? Y él lo contesta y dice: el limpio de manos y puro de corazón. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. En otra versión dice: el que no ha elevado su alma a la falsedad. El que es puro de corazón es una persona que es honesta. ¿Creen que se puede ser honesto con el Señor? Amén, sí se puede. Entremos en el proceso de la honestidad. Humanamente, yo les voy a decir, puede ser hasta imposible, pero con la ayuda del Espíritu Santo y la fortaleza de la palabra del Señor es posible. Y ahorita lo vamos a comprobar. ¿Quién estará en tu lugar santo? Hoy en esta mañana cantábamos un canto tan hermoso y que dice: cómo construir una habitación, un lugar donde tú puedas estar. Sabes que la presencia de Dios es tan fuerte que muchas veces no tenemos en nuestra vida la posibilidad de poder cargar su gloria. El Señor quiere que nosotros seamos su habitación, pero no estamos preparados.
Podría llegar la pesada presencia de Dios sobre nuestra vida y fulminarnos, porque no hemos sido honestos, entre otras cosas. Desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios, la tendencia a cubrir nuestro pecado ha formado parte de nuestra naturaleza. Ya es por naturaleza que cada uno de nosotros encubre sus faltas, ¿verdad que sí? Cada uno de nosotros no se nos tiene que enseñar cómo cubrir nuestras faltas. El niño de 1 año dice: yo no me comí la dona de chocolate, dice, y se está limpiando el chocolate. Yo no me la comí, ¿verdad? Y tiene todas las manos de chocolate. Parecemos a veces niños ante Dios. Yo no fui. Dijeran algunos: si te vienen a contar cositas malas de mí, ¿verdad? Diles que yo no fui. No se nos ha enseñado a fingir. Ya lo traemos por naturaleza. Es una tendencia a esconder. Viene de manera natural. Pero Dios no puede bendecir ni avivar un corazón que rehúsa reconocer la verdad. Otra vez, Dios no puede bendecir ni avivar un corazón que rehúsa, ¿qué? Conocer la verdad. El que encubre sus pecados no prosperará. Amén. El que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiese y se aparta, ¿qué? Alcanzará misericordia. Gloria al Señor. Y esto lo vemos en varios personajes bíblicos que aprendieron esto a la mala. El ejemplo de David, que se ha estado observando, porque la vida de David nos trae mucha enseñanza. Aunque fue elegido por Dios para ser un líder, rechazó la ley de Dios. David comenzó bien, ¿verdad? Aquel jovencito que mató a Goliat, aquel joven obediente a su padre, obediente al rey, comenzó bien, pero no terminó tan bien. En 2 de Samuel 11 vemos que cometió el pecado de adulterio, rechazó la ley de Dios. Fue muy dañino lo que pasó, porque él no fue honesto. Aproximadamente 1 año Dios estuvo tratando de decirle: David, tú hiciste esto, aquello. Pero él pensaba que podía salirse librado. ¿Cuántos hemos pensado que podemos salirnos librados de algo? Todos. ¿Cuántos hemos pensado que podemos salirnos librados y nadie supo, nadie sabe? No se diga más, ¿verdad? Y lo hemos metido en esa cajita que la tenemos cerrada con 3 candados, ¿verdad? Esa cajita que nos hace daño cuando la queremos abrir, porque sabemos que allá adentro están algunas cosas que nadie sepa. Pues David así estaba viviendo. David le mintió a Betsabé, la mujer con la cual tuvo adulterio. David le mintió a su esposo Urías, ese hombre que estaba a su lado, ese hombre que daba todo por David, un jefe de su escuadrón. A él le mintió. David le mintió a sus guardias. Le dijo: váyanse por ahí, guardias, para que yo pueda hacer mis cosas, ¿verdad? David le mintió a su pueblo. Le mintió de tal manera que actuaba como si lo que hubiera hecho no hubiera tenido tanto peso. David actuaba como que la logré, nadie se dio cuenta, ¿verdad? Quiero decirte que todo sale a la luz cuando nos acercamos al Señor, para bien, para que haya un arrepentimiento, para que haya una honestidad y una limpieza total del Señor. Ese es el barbecho. Cuando nos metemos en el avivamiento, el Señor mete esa máquina, ¿verdad? Que dijo el hermano Miguel, no sé cómo se llama, que corta con todo. Ahí van raíces de amargura, ahí van raíces de miedo, ahí van raíces de lo que tú hayas vivido o pasado, van saliendo de tal manera que se exponen, de tal manera que Dios pueda hacer una obra en nosotros. Entonces, como David le mintió a todos, tratando de cubrir su pecado, rehusando de reconocerlo y aceptar esa situación,
en el Salmo 32, Salmo capítulo 32, él se da cuenta de la bendición que es ser honesto. En los primeros versículos dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Cómo dice él? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esto pasó cuando él ya pudo ser honesto con Dios. Y él dice: qué bárbaro, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ese es el hombre bienaventurado. Pero fíjense lo que dice mientras él no podía confesar. Fíjense lo que él dice cuando él todavía no era honesto con Dios. Y dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Se consumió. La gente que estaba a su alrededor decía: pero ¿qué tendrá nuestro rey? Lo vemos cabizbajo, aunque él quiere alegrarse, al ratito ya lo vemos otra vez con el pico hacia abajo, ¿verdad? Lo vemos que quiere reírse, pero al ratito su rostro nos está diciendo lo que realmente está pasando en su interior. Dice el versículo 3: mientras callé, ¿qué? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Él gemía. Él se metía a su alcoba, se metía a su recámara, y él gemía del dolor de lo que estaba pasando, y él no lo podía explicar. Versículo 4: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Todo lo verde, todo lo floreciente de él se volvió una sequedad. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en una situación que no sabemos qué está pasando? Nuestros renuevos se están marchitando, nuestra vida ya está desanimada, o sea, nuestra vitalidad se va desvaneciendo. Nos dicen nuestros hijos: oye papá, mira que te voy a enseñar un trabajo que hice en la escuela. Y nosotros decimos: espérame hijo, acabo de llegar del trabajo, ¿verdad? Y todos cansados. Sabes que cuando nosotros tenemos una situación que no la podemos confrontar y no la podemos hablar y ser honestos, se vuelve una carga, un peso sobre nosotros que nos quita la vitalidad. Nuestros huesos se secan. No podemos alegrarnos con la vida. Nos dicen nuestros hijos: oye papá, vamos al parque, vamos, ándale, sábado. Y tú dices: no hijos, yo toda la semana trabajando, ¿no? Pero no es eso. La vitalidad se va consumiendo. Mientras callé, dice David, esto es lo que estaba pasando. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dice David. Dije, versículo 5: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cuántos nos alegramos? Porque si nosotros confesamos nuestra maldad, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Solo entonces podríamos decir que el avivamiento personal comienza cuando el creyente afronta su pecado con honestidad. El avivamiento entonces comienza cuando tú y yo confesamos o confrontamos nuestro pecado con honestidad. Cuando el creyente afronta ese pecado con honestidad, aunque yo sé que es doloroso, solo la honestidad con Dios y con los demás capacitará al cristiano a caminar en pureza y poder. Amén. Solo la honestidad hace o capacita al cristiano a caminar en pureza y en poder. En Primera de Juan, hermanos, hemos leído la epístola que este hombre, este apóstol de Dios, que se le llamó antes hijo del trueno, ¿verdad? Pero el amor del Señor lo cambió de tal manera que después fue
el apóstol amado. Dice en 1 de Juan 1, versículo 5: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Leemos el versículo 9 juntos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Es una verdad para el pueblo de Dios. No es una verdad para aquel que no ha sido justificado por Cristo, por Dios. Es una verdad para ti y para mí, que queremos crecer en el Señor. Si confesamos nuestros pecados, quiere decir, si somos honestos con Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. ¿Hay en tu corazón pecados inconfesos? ¿Hay en tu corazón cosas que aún no las has abierto para que Dios las sane? ¿No las has confesado? ¿Qué les parece, iglesia? Rompamos el silencio entonces. ¿Qué le conviene a la iglesia de Dios para el avivamiento? Romper el silencio. ¿Cuál ha sido tu silencio, mi hermano? Situaciones que pasaron de niño, situaciones que pasó en la adolescencia o en tu matrimonio en los primeros años. ¿Cuál ha sido tu silencio que tienes que romper hoy delante de la presencia del Señor? Cosas que no nos están ayudando, situaciones que nos están secando los huesos, que nos están robando una vitalidad que nuestra familia necesita. Esa vitalidad que tu familia, tus hijos necesitan para poder crecer sanos en un hogar cristiano. Nos las están robando ese silencio que hemos guardado. No es bueno guardar silencio. Amén. ¿Cuántos de nosotros tenemos cosas que necesitamos sacar, confesar? Pero hermano, ¿cómo le vamos a hacer? Si en su fidelidad Dios le da a sus hijos descarriados la oportunidad de arrepentirse. Dios nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos. Él quiere que rompamos el silencio y admitamos nuestras faltas, nuestras actitudes pecaminosas. Él puede mandar a uno de sus siervos a confrontarnos, ¿lo sabían? Si tú estás dispuesto, Él va a usar a alguien, Él va a usar algo de tal manera que tú puedas romper ese silencio y decirle: Señor, te confieso, Señor, yo hice, quiero ser limpio, quiero ser sano. En 2 de Samuel capítulo 12, alguien confrontó a David. David era un rey. ¿Sabían ustedes que para acercarse a un rey no era nomás así como tocarle la puerta? No, incluso sus esposas. Dice la Biblia que si él no llamaba a una de sus esposas y su esposa llegaba a ver al rey, ¿saben qué le pasaba? Cuello. Decía el chinito, ¿verdad? Cuello. Y ellos sabían que el acercarse a un rey era bajo una cita que el rey le daba, la oportunidad de venir a hablar con el rey. Hubo un hombre muy valiente de nombre Natán, 2 de Samuel 12, y gracias por esos Natanes, ¿verdad?, que se levantan. Yo le he dado gracias a Dios por los Natanes de esta iglesia, que son valientes y nos confrontan, pero nos confrontan con una verdad que Dios les ha explicado. Este hombre llegó con David y le dijo: mi rey, o como le decían antes, majestad, ¿verdad? Su majestad, permítame hablar con usted. Como David sabía quién era Natán, no lo mandó a matar, dijo: pásale. Estando platicando ahí en su trono, o no sé dónde,
¿No lo dice la Biblia? Y le dice mi Señor, mi Rey. Con todo respeto se hablaban ellos. Quiero explicarle que ha sucedido algo. Allí en nuestro barrio, allí en el reino, hay una persona muy rica que tiene muchas ovejas, que tiene mucho ganado, sin fin de camellos, es muy rico. Y llegó a visitarlo un amigo de él, pero él no quiso matar a una de sus tantas ovejas, sino que hizo, a un lado de su propiedad vive una persona muy pobre, que tiene nada más una ovejita, y la alimenta, la cuida, la sana cuando está enferma, incluso a veces hasta se duerme en su regazo, él con su única ovejita. Es muy pobre, una ovejita tiene. Entonces este hombre rico lo que hizo fue y robó la única ovejita del hombre pobre y la guisó y se la dio de comer a sus invitados. Como David era colérico, hizo esto. Dijo: tal hombre tiene que morir. Juro por Dios que ese hombre tiene que morir. Y todavía tiene que pagar 4 veces lo robado. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Entonces Natán, con reverencia, le dice: mi Señor, es usted ese hombre. ¿Cuántos queremos Natanes a nuestro alrededor? ¿Ven? Es usted ese hombre. Ahí David no tuvo más que poder decir lo que él hizo. Después, por eso es que él escribió. Por eso es que él escribió lo que nosotros leímos antes en la escritura, donde él dice: bienaventurado el hombre cuya transgresión ha sido perdonada. Sabes que si tú le pides perdón a Dios con honestidad y Él te perdona, tú vas a ser un hombre bienaventurado. De veras que volverás a vivir. De veras que podrás amar a tu familia y podrás decir: ¿cuánto tiempo me he perdido? Podrás amar a tu esposa, la podrás ver a los ojos y decirle: ¿cuántos años perdidos? ¿Por qué no lo hice esto antes? Pero hermano, ¿cómo es que rompo el silencio? ¿Cómo es que puedo ser honesto? Y le decía a un hermano: queremos bajar esto a una realidad, queremos bajar estas lecturas, estos mensajes a una práctica sencilla. ¿Qué les parece si vemos una práctica de cómo ser honestos? Número 1, para los que quieran entrar en este proceso de la honestidad, escriban. Número 1, realiza un inventario moral de tu vida. ¿Qué es un inventario moral de tu vida? Vas a agarrar una hoja o un cuaderno, un lápiz, y vas a poner: ¿qué tengo de malo? Escribes: ¿qué tengo de malo? ¿De qué me siento culpable? ¿Te sientes culpable de algo? Pues escríbelo. ¿De qué siento remordimiento? ¿De qué me he sentido avergonzado? Estamos escribiendo. Ahí está nuestra pluma. ¿De qué me he sentido avergonzado? ¿Qué secretos hay en mi vida? Todos tenemos secretos. Vas a apuntar tus secretos. Esto no lo sabía ni mi esposa. Esto no lo sabían ni mis padres. Esto no lo sabe el pastor. Esto no lo sabe mi líder de grupo. ¿Qué defectos debo corregir? ¿Qué me hace sentir mal? Todo lo que tú escribas va a ser un inventario de tu vida. Porque si te está dañando, no has sido honestamente confesado. Y vas a escribir. En ese inter, tú le vas a pedir al Espíritu Santo: ayúdame. Escribirás cosas que te van a dar horror. Escribirás cosas que te van a traer un dolor a tu vida, pero será el trabajo que el Espíritu Santo estará haciendo en tu vida. ¿Por qué escribirlo?
Porque escribirlo nos hace ser específicos. Porque cuando tú lo escribes, estás escribiendo y te acuerdas de otra cosa y vuelves a escribir y vuelves a escribir. Pueden pasar una noche, 2 noches, no lo sé, pero tú puedes escribir un inventario moral de tu vida. ¿Lo entendimos? Dile en oración: estoy listo al Señor. Tú le puedes decir: yo estoy listo para enfrentar mi verdad. ¿Cuántos hemos enfrentado nuestra verdad? Sabemos que tenemos una verdad, pero no nos hemos puesto delante de nosotros mismos y enfrentarnos nosotros mismos a una realidad. Dile en oración al Señor: estoy listo para enfrentar mi verdad acerca de mí mismo, aunque sea desagradable, aunque sea penoso, aunque sea triste, pero voy a escribir mi realidad. Número 2, acepta la responsabilidad de tus fallas. ¿Sabías que muchas de las cosas que hemos hecho no aceptamos nuestra responsabilidad? Algunos dicen: yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, porque nadie me ha tratado con amor, porque soy incomprendido. Ahí está la canción, ¿verdad? Los que se están riendo, ¿verdad? Ah, es que mi papá era un borracho, yo por eso soy borracho. Ah, es que mi papá no me dio, a mi hermano sí le dio educación, lo metió al tecnológico y a mí no, yo estoy enojado. Acepta tu responsabilidad. ¿Me doy a entender? El camino de la honestidad es aceptar que yo soy responsable de mis hechos. No culpes a la madre, no culpes al padre que te golpeaba de chico, no culpes a la esposa que te tocó. Nunca te tocó ninguna esposa, ¿verdad? Tú elegiste a tu esposa. No le eches la culpa al vecino. Muchos le echan la culpa hasta al gobierno. Acepta o asume tu responsabilidad. Amén. No te trates de justificar, pues. Cuando tú te justificas, estás mintiendo racionalmente. Cuando cada uno se justifica en un error, está mintiendo racionalmente. ¿Qué es mentir racionalmente? Cuando mi mente y mi boca dicen algo que es bueno, cuando mi corazón sabe que es malo. Eso es mentir racionalmente. Cuando mi mente y mi boca dicen que algo es bueno, cuando mi corazón dice que no es bueno. Cuando tú te justificas, mientes racionalmente. Número 3, pide a Dios que te perdone. Es muy importante. Pide a Dios que te perdone. Dice Primera de Juan, que leímos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bajo esta promesa es que nosotros le pedimos perdón a Dios. Tú tienes tu lista, ¿verdad? Tú tienes tu inventario moral y le vas a decir: Señor, perdóname por esto, por aquello, por el número 2, por el número 3, por el número 54, por el número 120. Pero le tenemos que pedir perdón a Dios porque Él es fiel y justo. Hermanos, dijo Juan, si alguno ha pecado, abogado tenemos, a Cristo. Amén. Es una convicción. Por eso la honestidad principalmente es para los hijos de Dios. Para los que no conocen la palabra del Señor es imposible, pero para los que lo conocemos es posible. Número 4. Hay todavía más, hermano, dijeran, ¿no? Número 4. Admite tus fallas ante otra persona. Por eso les digo que era difícil. Admite tus fallas, o sea, tu inventario moral, ante otra persona. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Porque a nadie le gusta decir sus fallas. A nadie le gusta decir lo que realmente es. Porque nos desprestigiamos. Porque ahí va a salir todo lo que hemos hecho.
un escaneo. Es la parte más difícil de este proceso. Admite tus fallas ante otra persona. Estamos en una familia donde hay personas honestas, donde hay personas maduras, que tú puedes buscarla y decirle: ¿sabes qué? Quiero dar un paso de fe al Señor, ayúdame. Y la puedes citar, hombres con hombres, obviamente mujeres con mujeres, en algún lugar. Acá hay mucho lugar, de 10 a 2, hay muchos salones, está este lugar. Y tú le vas a decir a una persona: ¿sabes qué? Necesito que me escuches mientras doy un paso de obediencia a Dios. Que me escuches. ¿Ya escucharon? Tú le vas a decir a la persona, debe ser una persona, tú le vas a decir al pastor: pastor, me recomienda que yo vaya con esa persona porque quiero ser honesto con Dios. Y el pastor dice: adelante, te recomiendo a esta persona. O vas con tu líder: hermano, quiero que me escuche mientras doy un paso de obediencia a Dios. Y le dije muy claro, escuchar, no estoy diciendo lo vas a exhortar al que escuche. El que escucha no va a decir ni pío, va a escuchar. ¿Sí me voy a entender, hermanos? Porque alguien te puede decir: hermana José, ¿me podrás escuchar? Porque quiero dar un paso de fe, quiero sanar. Y la hermana José tiene que decir sí. Y la hermana José, en el momento en que esta persona está con llanto declarando su vida, la hermana José tiene que estar diciendo al Espíritu Santo en su mente: obra, y llorar con ella. No te estoy diciendo que la vas a estar abrazando, no, orando, déjalo que él diga. Y si él no puede hablar porque está llorando, déjala. Dios puede también entender el lenguaje de las lágrimas. Amén. Y le quiero dar un paso de fe. Quiero dar un paso de fe y quiero estar bien con el Señor. Ojalá tú seas una persona en la cual te digan: hermano, me podrás vayas a buscar a esa persona. Que tú como mujer vayas con una mujer y le digas: hermana, regáleme una tarde, escúcheme en este proceso para dar un paso de obediencia a Dios. Ahí, en ese momento, se va a desatar una bendición de Dios. Finalmente la persona podrá orar por la persona que se ha confesado, si Dios te lo pone en tu corazón. Si no, ya Dios hizo la obra. Dice: ¿por qué ante una persona? Dice Santiago 5:16: confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. ¿Se acuerdan que David, mientras cayó, sus huesos se debilitaron, sus huesos se estaba enfermando? Mientras callaba. Ahora, cuando él sacó todo lo que había en su corazón, él sanó. Por eso Santiago 5:16 dice: confesaos unos a otros nuestros pecados y orad unos por otros para que seáis sanados. Amén. Voy a invitarles a que finalmente nosotros leamos Romanos 8:1 todos juntos. Estos son los 4 puntos que le he llamado yo para la honestidad. ¿Quieres ser sano? Haz tu lista, admite tu responsabilidad, pídele perdón a Dios y confiésale a Dios ante otra persona tu situación. No te vayas a pasar ningún paso, todos son importantes. Yo creo que esta iglesia, estoy consciente y yo creo que Dios va a poner un espíritu de avivamiento sobre nosotros. ¿Quiénes quieren ser el primero? Ahí está la honestidad. Rompamos ese silencio. Amén. Y que Dios nos ayude. Vamos a ponernos en pie, hermanos, para terminar. Romanos 8:1 dice:
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Lo podemos repetir? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Voy a invitarles a que cierren sus ojos. Cierren sus ojos, por favor. Y que tú digas para tus adentros con fe: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La verdad, y es una realidad, que la fuente de la verdad produce una ola de resultados de redención. Dile: Señor, prepárame para ser tu santuario, puro y santo, probado y fiel. Ser digno de ti, Señor. Quiero ser tu santuario. Amado Padre, en esta tarde, en esta mañana, cuánto te agradecemos por tu palabra. Cuánto agradecemos, Señor, que tú quieras darnos esa oportunidad de ser avivados por tu Espíritu. Gracias, Señor, por mis hermanos, por mis hermanas. Y oro, Padre, para que en cada corazón donde ha sido escrita esta palabra pueda haber una acción inmediata, Padre. Pon una acción inmediata en mis hermanos que necesitamos vivir la vida en abundancia, vivir la vida en familia, amar a nuestros hijos, amar, Señor, a nuestra familia en comunidad cristiana. Te doy gracias por tu palabra. Que esta palabra, Señor, venga a refrescarnos y venga a darnos vida.